Buenas noches a todos y todas. Un nuevo episodio que continúa con lo que habíamos tratado en el capítulo anterior, en el encuentro anterior, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de la Democracia. Nos interesa mucho porque me parece que quedó en el olvido, en la vida institucional y en los asuntos de seguridad pública en la Argentina, esta experiencia que, más allá de que los que estamos aquí presentes, ahora se los voy a presentar a estos queridos colegas, fuimos protagonistas de la construcción, del diseño, de la organización y de la puesta en funcionamiento de esa institución, ha sido la primera policía a nivel federal creada en democracia. La Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura no fueron creadas en periodos democráticos, y acá el presidente Néstor Kirchner, a partir de una sugerencia que le habíamos acercado por una consulta que nos hizo en el año 2005, aceptó la necesidad de conformar un servicio policial completamente nuevo. Y además aceptó el presidente Néstor Kirchner hacerlo con parámetros organizacionales totalmente novedosos. Esos parámetros organizacionales totalmente novedosos tenían ciertas características. Por supuesto, aquellos que estuvimos al frente de este emprendimiento, particularmente Germán Montenegro, como lo narramos junto con él en el episodio anterior, y quien les habla, teníamos en mente la configuración de una nueva matriz organizacional y de funcionamiento de la policía, que creíamos que era pertinente para aplicar a cualquier institución policial, pero que no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Acá se nos abrió esa oportunidad, lo conversamos largamente con el presidente Néstor Kirchner en el momento que ofrece que yo entre como interventor en febrero del año 2005, y él aceptó eso, al punto tal que cuando diseñamos la Ley de Seguridad Aeroportuaria y se lo aportamos al gobierno, prácticamente no tocan nada de ese proyecto que le habíamos elevado al gobierno, y es el mensaje que el presidente le envía al Congreso, a la Cámara de Diputados precisamente, que va a dar lugar a la Ley de Seguridad Aeroportuaria, que es la Ley 26.102, que le da forma, la matriz organizacional fundamental a esta institución. Nosotros con Germán Montenegro, ¿qué habíamos pensado? Bueno, que había que superar las formas tradicionales, militarizadas de organización de las policías, ¿no? Las policías eran centralistas, con estados mayores emulando las Fuerzas Armadas prusianas de 100 años atrás, ni siquiera, digamos, las Fuerzas Armadas más dinámicas, digamos, del mundo moderno o más avanzado en esta materia al respecto, sino que eran Fuerzas Armadas muy anquilosados, era una matriz más o menos parecida a esto, muy policía de control territorial, rígidas, donde lo fundamental, digamos, para el desempeño de su función es la obediencia al mando superior y no el cumplimiento eficiente de la tarea fundamental que tienen las instituciones policiales en democracia, que es el control del crimen. Entonces ahí teníamos algunas definiciones muy fuertes con Germancito Montenegro, pero también compartidas con el presidente Néstor Kirchner, que fue política de Estado. Fue la política, ¿por qué digo política de Estado? Porque no solo lo aceptó el presidente Kirchner, lo hizo propio el presidente Kirchner, sino que después todo esto fue votado de manera unánime en ambas cámaras legislativas del Congreso Nacional. Con lo cual uno puede decir, ahí hubo una construcción institucional del conjunto del sistema político argentino. Esto es lo que está olvidado, digamos, en el plex, en las cuestiones que nosotros estamos abordando. Si las buenas cosas, somos tan dramáticos en este país, somos a veces tan, además, miserables en la política, que aún las buenas experiencias, protagonizadas por todos, las dejamos en el cajón de los olvidos porque nos gusta el drama y nos gusta el conflicto. A veces pienso que, sin ofender, hacemos política a la italiana y no hacemos política, digamos, de Estado en un sentido un poquito más integral. Y esta es una experiencia institucional fabulosa que habría que retomar. La PCA tiene ciertas características distintivas. En primer lugar, la estructura de conducción superior no es de carácter policial, es una conducción superior político-institucional, que puede estar conformada por personal policial superior si es designado políticamente. Pero la administración de la policía no es una administración policial. La policía dentro de la PCA
y lo que es el personal policial, que en promedio histórico era el 80% del personal integral de la institución policial, tiene que ejercer exclusivamente tareas de carácter operativas, tareas vinculadas a dos grandes rubros: la seguridad preventiva, el control preventivo de crímenes y delitos en el ámbito aeroportuario, y por otro lado la investigación de tramas criminales generalmente complejas que se desenvuelven en los aeropuertos o a través de los aeropuertos, o a veces que contribuyan a investigaciones de problemáticas criminales que son ajenas a los aeropuertos, pero que ameritan, por la expertise de esta institución, la convocatoria de determinados jueces para poder atender este tema. Hoy vamos a hablar de algo de esto. Eso es lo que debía hacer el personal policial. ¿Por qué pensamos que la policía no tenía que hacer administración? Para que no haya una subsunción de personal capacitado para el control del crimen en tareas ajenas al control del crimen. Es decir, la administración general, todo lo que es las finanzas, contabilidad, asuntos institucionales, asistencia jurídica, no tiene que ser ejercida por policías. Tiene que ser ejercida por abogados, contadores, personal especializado en esas tareas. El policía debe ejercer aquello para lo que está capacitado y formado, que es las actividades de control criminal. Reitero, seguridad preventiva por un lado, seguridad compleja por el otro. Ese es el esquema general que nosotros definimos. Por eso la PCA tiene un 80% de personal policial y un 20% de personal que es personal de la PCA, pero que no tiene estado policial. Es personal civil sin estado policial, que desarrolla ese conjunto de tareas. Esa es la primera innovación. ¿Con eso qué logramos? Logramos algo muy importante, que es que no haya una macrocefalía de personal policial haciendo asistencia técnica a los jefes, digamos, superiores de la institución. ¿Qué es lo que pasa en la Policía Federal? ¿Qué es lo que pasa, digamos, en la Gendarmería? Entonces vos tenés un montón de personal policial asistiendo a la estructura superior o ejerciendo tareas que son ajenas al control del crimen. Y después necesitas personal operativo porque no tenés suficiente personal, digamos, en las tareas estrictamente policiales. Primer elemento. Segundo elemento, la desmilitarización. Para ser policía no necesitas ser un buen militar. Para ser policía necesitas ser un buen ciudadano. Un ciudadano que el control del crimen lo ejerce a través de la confianza y de la participación de la gente, de la ciudadanía, en ese tipo de tareas. Para lo cual todos los ritos militarizantes, que están absolutamente naturalizados, no solo en las policías, sino también en la política, digamos, en la PCA no corrían más. Entre otras cosas, por ejemplo, algunos ritos menores, el saludo marcial, el orden cerrado para capacitar a los candidatos a policías. Nosotros no les llamábamos cadetes, ahora le pusieron cadetes, pero les llamábamos, porque eso es militarizante. Nosotros poníamos candidatos a policía, los estudiantes. Eran estudiantes del Instituto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para ser, digamos, mañana policías. Y esos no tienen que ser eso, orden cerrado, militarismo, sino tiene que ser. Cuando nosotros con Nicolás Rodríguez Gámez visitamos el FBI, y visitamos la academia ubicada en Cuántico del FBI, cuando entramos a la sede de Cuántico, vimos un campus universitario, donde cada uno de los candidatos a ser agentes especiales del FBI, una de las agencias de investigación más importantes del mundo, tenían un conjunto de tareas que se las organizaban ellos. Había tareas comunes y otras tareas que ellos debían organizárselas por sí mismos. Era como si estuvieras en un campus universitario de primer nivel, donde cada uno se iba ordenando sus horas de gimnasia, sus horas de tiro, sus horas de entrenamiento táctico. Algunas labores eran de manera conjunta, sus clases, etcétera, etcétera. Cada uno administraba, no había un supervisor que le tenía que decir: usted puede ir al baño, usted puede hacer uno, usted puede hacer dos, usted tiene que saludar de esta manera, usted tiene que hacer acá, que es como se educan a los policías acá. Palabra más, palabra menos, se los educa con orden cerrado y, perdónenme la expresión, a patadas en el culo, porque se cree que así, digamos, se logra un buen policía. Lo que se logra es un buen obediente. Un buen funcionario que sabe recibir órdenes y cumplirlas sin pensar mucho. Y la idea nuestra en la PCA no era eso, era que haya gente que supiera interpretar, construir, conocer, digamos, una realidad determinada. Segundo elemento eso. Segundo, la despolitización. Basta de que haya influencia política dentro de la institución. Los ascensos, la capacitación no tenía que ser por influencia política.
Digamos, la política tiene que estar afuera. Esto es carrera profesional. Tiene que haber mérito de carácter estrictamente profesional. Lo digo muy en términos generales, pero realmente esto ha sido así. Otro elemento fundamental, una cuarta dimensión, el control de desempeño y el control de legalidad no puede estar en manos de la propia policía. Nadie se controla a sí mismo. El control tiene que ser externo. Lo hemos planteado toda la vida, desde el movimiento de derechos humanos, de los partidos políticos progresistas, desde el peronismo, que era necesario construir un sistema de control de legalidad externo. Conformamos un sistema de control de legalidad externo. Digamos que incipientemente se fue constituyendo y después hubo idas, vueltas, se fue desarticulando y hoy está ahí medio que es un híbrido, pero fue la primer policía con un sistema de control de legalidad policial que no dependía del jefe de ese servicio policial, sino que depende de la autoridad política superior, que era el ministerio. Y además hicimos algo que nos pareció extremadamente oficialidad única, y agrupamientos, las carreras, no debía haber, digamos, ambivalencia de tareas. El investigador es un tipo de policía muy diferente a el policía de operaciones especiales o al policía de seguridad preventiva. En determinados tipos de rubros, era una profesionalización especializada y entonces tenían que hacer carreras en torno de estas capacidades en términos generales, solo que después, cuando llegaban a las estructuras superiores, estos ya jefes policiales tenían que conducir todo el conjunto, entonces ahí tenían que recibir una capacitación especial para que puedan ser jefes del conjunto de los servicios, pero su carrera la hicieron en un tramo de especialidad determinada. Esta matriz era novedosa en la Argentina, la llevamos adelante, pero nosotros necesitábamos, cuando empezamos esta historia, resultados rápidos, porque acá está el desafío importante que yo les quiero señalar. El desafío político que nos planteamos nosotros en la conducción política de la PCA era demostrar en la Argentina que personas que no éramos comisarios, que no veníamos de la Policía Federal, de la Gendarmería o de ninguna institución policial, podíamos conformar eficientemente instituciones policiales, ponerlas en funcionamiento y ser eficientes en el control del crimen. Era el gran desafío, que la política podía conducir y podía conformar policías de manera eficiente y que esto no era un monopolio del comisariato. Porque en la política argentina y en el mundo comisarial de la Argentina se creía de que la seguridad era un asunto de carácter estrictamente policial. Había una pulsión policializante que nosotros creíamos que eso estaba en crisis y que teníamos que poner en jaque. Entonces teníamos el desafío de hacer esto y hacerlo bien para mostrar en la Argentina de que era posible conformar y conducir policías por personas que no veníamos del mundo policial. Yo era doctor en sociología, recibido en Brasil, Germán politólogo con una maestría en ciencia política. La mayoría de los que hemos conducido estos procesos veníamos de actividades institucionales, pero no éramos policías. Ahora, la idea fue también ir conformando un núcleo policial que entendiera todo esto. Y eso llevó un poquito de tiempo, un par de años. Aquí tenemos a dos de los queridos compañeros, debo ser sincero, hoy son amigos, pero cuando nos conocimos con ellos, Fabián Drobandi, que estuvo en el programa anterior y que fue el primer jefe de la estructura operacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el SEAC, que aquí está, comisionado general, es decir, la máxima jerarquía de la institución, pero después ocupó el cargo de director general de seguridad preventiva, o sea que escaló a lo que es la estructura de conducción superior en una etapa posterior a la nuestra. Y acá tenemos a Marcelo Pultera, nuestro querido compañero Pultera, que ha hecho toda su carrera en materia de investigación criminal, un oficial joven, que nosotros conocimos muy joven, que aunque él se ruborice, siempre identificamos, como también nos pasó con Fabián, como una persona muy capaz en materia de investigación criminal y que formó parte del núcleo inicial que formamos en la PCA en materia de investigación de delitos complejos. Alguna expertise previa tenían, pero se conformó un sistema un poquito más robusto. Al principio, como todo en la Argentina, lo hicimos empujando con la panza. Y después nos fuimos acomodándolos por Marcelo Pultera, que también se retiró muchos años después
digamos, como comisionado general, y también ocupó el cargo de director, posteriormente, de director general de seguridad aeroportuaria compleja. O sea que aquí tenemos dos personas que han hecho, digamos, todo el camino de conducción superior en el plano de la estructura policial, pero también después en el plano de la conducción político-institucional. Además, en el recorrido que hemos hecho de todos esos años, hemos construido una amistad de carácter personal. Seamos sinceros, digamos, son amigos. Y seguimos juntándonos y contando historias. Pero yo los invité porque en este programa, que es la segunda parte del anterior, me interesa que conversemos un poquito acerca de cómo conformamos esto, cómo fue esto. Porque nosotros teníamos con Germán Montenegro, después se va al Ministerio de Defensa él, Nicolás Rodríguez Gámez, que lo reemplazó, que estuvo acá en otro programa, trabajando el tema de la Policía Federal Argentina, teníamos una obsesión fundamental, y es que la policía debía hacer tareas de control criminal y quitarle todo tipo de actividades absolutamente ajenas a lo que era el control del crimen, que teníamos que tener un servicio estatal hiperprofesionalizado en el control del crimen. Y esto era lo que nos obsesionaba, es decir, el buen policía era el que tenía un desempeño eficiente en las tareas de prevención criminal y de investigación criminal. Y ahí arrancamos con esta rueda. Fabián, ¿cómo has vivido el primer tiempo en esto, en esta experiencia? Porque ustedes venían de una experiencia donde, digamos, cuando hacían en la PAN, en la vieja Fuerza Aérea Argentina, algún tipo de tarea policial, digamos, no eran muy bien vistos porque en general generaban problemas, ¿o no? Bueno, sí, concretamente es eso. O sea, vos en las tareas de investigación que querías generar afuera del aeropuerto, no que querías, sino que en muchos casos eran requeridas por la justicia. Yo una experiencia que tuve en una unidad del norte fue que tanto el juez federal como el fiscal federal nos invitaron a formar un grupo para trabajar afuera, porque era un espacio conflictivo, donde los investigadores de las otras fuerzas ya eran conocidos en el ambiente narco y entonces necesitaban caras nuevas. Estamos hablando sí, previo a la intervención, en el momento de la Fuerza Aérea Argentina haciendo estas labores. Exacto. Cuando nosotros arrancamos con todo eso, cuando tuvimos los primeros procedimientos positivos, después de alguna investigación, alguna corta, otra más larga, con mucha voluntad, con la escasez de recursos propias de aquella época, fue realmente maravilloso y además fue muy motivador hacia el futuro. Y no solamente fue motivado hacia el futuro, sino que también fue motivo de que otros dijeran, che, pero si esto se puede hacer, lo podemos hacer varios. Entonces empezamos a conectarnos entre aquellos jefes de las unidades donde teníamos esa misma visión. Y potenciamos un poquito, en la medida que se pudo, fue algo que fue muy incipiente, pero después, cuando nos encontramos con el nuevo sistema, donde ya la seguridad compleja tenía un rol paralelo al de la seguridad preventiva, atravesado por otra cosa que fue muy novedosa para nosotros, que fue el desarrollo del sistema de inteligencia criminal. Perdón, ya sí. Estamos hablando de la PSA. Estamos hablando de la PSA, 2005 en adelante. 2005 en adelante. Cuando nos encontramos con eso, con que ya las investigaciones de criminales fuera de la jurisdicción no eran algo que uno tenía que hacerlo bueno, medio como pidiendo perdón. Como pasaba en la PAN. Claro, como pasaba en aquel momento, sino que aparte estaba impulsado la actividad, impulsada y motivada. Pero a su vez, ese vaso comunicante entre preventiva y compleja, atravesado por inteligencia criminal, como pata que asiste informativamente a los dos esquemas de labor, bueno, eso potenció muchísimo más el trabajo y eso también fue enormemente motivador, porque cuando vos sentís fuerte tu vocación y de pronto hay cosas que sentís que te la están obturando, en algunos casos por desconocimiento, en otros casos, en la PAN. Voy yendo y viniendo porque gente... Voy a aclarar, sí. Vamos aclarando porque la gente no nos conoce, claro, digamos, ¿no? Cuando vos, en la época de la Fuerza Aérea... En la época de la PAN, cuando vos tuviste alguna vez que alguien dijo, bueno, no, pero esto no hay que hacerlo, o no pierdan el tiempo en esto, o no gasten recursos en esto, y vos sentís que hay una parte de tu vocación que se va secando de a poquito. Entonces, cuando de pronto es impulsada, y bueno, aparecen nuevas motivaciones, aparecen... Dijiste inteligencia. Sí.
¿Por qué la intervención de la PCA le dio importancia a la inteligencia? ¿Para qué? Bueno, fundamentalmente porque hay algo que es, para nosotros fue, diría, central o algo que nos marcó. Al menos, voy a hablar de mí, no voy a hablar de nosotros porque voy a hablar de mí. El hecho de que uno de los ejes del nuevo profesionalismo fuera la centralidad del delito y dejar de hacer otras tareas, y de pronto el poder desarrollar un sistema de inteligencia que estuviera escrito, un sistema de inteligencia que estuviera declarado en las normas, un sistema de inteligencia que podemos llamar, entre comillas, blanqueado, era la posibilidad de no tener que hacer absolutamente nada por fuera de la ley, de no tener que recurrir a esos esquemas de, digamos, vamos por el de buchón, flujos de los buches, exacto, de la informalidad. Vamos por el buche, vamos a decir que estuvimos investigando, pero digámoslo de esta forma para que... No, si esto está todo claro. Esto está todo claro, la ley te dice cómo hacerlo y te da las herramientas para hacerlo bien. Y eso yo creo que, y esto es algo que compartimos con Marcelo muchas veces, también fue el cimentador de un prestigio ante el Poder Judicial. Cuando vos tenías una investigación, porque vos te parás en lo siguiente, vos estás llevando adelante una investigación y vas a concretar un allanamiento y vas a hacer detención y vas a hacer un secuestro y le estás diciendo al juez, al fiscal, por teléfono, que está a 700 kilómetros, porque vos podés operar en distintas jurisdicciones, es decir, tengo 4 detenidos, tanto secuestro, tanto esto, y el tipo sabe que no tiene que venir a ver ni mandar a nadie a ver si es verdad o mentira, porque confía en esa forma de trabajo, confía en ese sistema de trabajo, confía también en los funcionarios que lo han llevado adelante. Bueno, eso construye un prestigio que yo creo que la PCA ha logrado elevarlo y ser una pata importante en la forma de trabajar. Bueno, esa forma de trabajo, que para nosotros fue muy importante, esto que dice Fabián, es el esquema básico nuestro, era... Tenemos que conocer profundamente el problema criminal para poder conjurarlo. Si no lo conocemos bien, no lo podemos ni prevenir ni lo podemos investigar. Exacto. La inteligencia criminal tenía como cometido dar cuenta en un plano más estratégico o en un plano más táctico del problema criminal. De ahí partía todo lo que era el ciclo de policiamiento. Exacto. Ahora, lo interesante institucionalmente es que Cristina Fernández en el 2008, cuando firma la primera estructura orgánica desarrollada de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, hay un capítulo entero dedicado a lo que es inteligencia criminal. Yo se lo dije hace muy poco a ella. Eso fue pionero. Ninguna institución policial federal tenía en su en su norma pública, decreto presidencial, la estructura de inteligencia claramente protocolizada. ¿Para qué está la inteligencia? ¿Cuál es el objetivo de la inteligencia? ¿Cuáles son los distintos niveles de inteligencia? ¿Y cuál es el ciclo de inteligencia? Con definiciones muy claras, inclusive, de qué es lo que tiene que hacer. Eso nosotros lo hicimos porque la idea era institucionalizar una forma de control del crimen basado en lo que es el conocimiento del problema criminal. Entonces la labor de inteligencia era fundamental, claro, porque era la que determinaba el planteamiento operacional, tanto en materia de investigación como en prevención. ¿Cómo lo viviste eso vos, Marcelo? Cuando hablaban, bueno, primero, gracias por la invitación. Ay, gracias, bienvenido. Y después, tantas cosas se me cruzaban por la cabeza a medida que iban hablando, que uno se imagina en ese momento todas las transformaciones fuimos sintiendo, por lo menos de otro plano. O sea, yo era investigador en esa época en la PAN, trabajábamos e investigábamos cosas inclusive fuera de la jurisdicción, y llegaste vos, la verdad. Vino la intervención, con lo cual todas las cosas, y estuve mirando el programa anterior, ¿no? Todas las cosas que fueron comentando para tener un hilo conductivo al de hoy, un poco yo las viví muy de costado. ¿Por qué? Porque yo me dediqué a hacer un poco lo que vos contabas. Digo, yo era un investigador y me dedicaba a lo mío. Y todo el resto eran, a lo mejor en algún momento, cuestiones políticas institucionales, pero yo tenía muy en claro que la cosa de alguna manera tenía que ir por ese lado. Digo, si de alguna manera no teníamos continuidad en las investigaciones, nuestro usuario, que lógicamente era el Poder Judicial o
o el Ministerio Público. Ministerio Público ahí, porque bueno, estamos hablando que el Ministerio Había Público justicia de instrucción. sufrió mucha transformación, Claro, ¿no? A lo claro, que es el claro. día de hoy. Pero sí trabajábamos con ellos y había cierta simbiosis y vínculo con ellos. Con lo cual, bueno, asistí a las reuniones, conocí el modelo, la verdad que para mí era como música, escuchar algunos conceptos donde se hablaban que el policía se tiene que dedicar a ser policía y que había una jornada de trabajo. Me acuerdo que vos nos decías que teníamos que emular esa cuestión del empleado que trabaja una X cantidad de tiempo y después se tiene que dedicar a hacer cosas personales o dedicarse a la familia, en fin. Cosa que no veníamos escuchando hasta ese entonces. Perdón que te interrumpa, eso es un tema importante que nosotros definimos. Para nosotros en la PCA, yo no logré volcarlo esto a la ley, porque las autoridades superiores no bancaron tanto, un cambio tan significativo, pero sí dejar sentado en la propia ley que las facultades y las atribuciones del personal policial solo debían estar vigentes durante el ejercicio de sus funciones y en el horario de sus funciones. Que el policía no es policía fuera del horario de sus funciones. Bueno, que vos eso. cuando llegás a tu casa sos papá, sos marido, Absolutamente. o si es una compañera es mamá, es esposa, Un poco lo que estuviste es hijo. diciendo. Nosotros somos ciudadanos Claro. comunes y corrientes con facultades extraordinarias. Trabajás de policía. Exacto. Porque somos policía, porque tenemos facultades para detener, para investigar, para... En horario policial. Tal cual. Después somos personas comunes y corrientes. Y no Pero tenemos- ¿por qué nosotros queríamos ponderar eso, Marcelo? ¿Sabes por qué? Porque la idea nuestra era que ustedes vivan fuera de ese clima militarista y holístico de sentirse policía 24 horas. Yo me acuerdo de las discusiones que tenía con todo el personal cuando visitaba los aeropuertos, que abríamos el debate al personal de base, y ellos decían, ¿por qué no nos dejan portar armas fuera del servicio? Porque yo fuera del servicio no voy a convalidar, yo le decía, jefe tuyo, no voy a convalidar que vos sigas trabajando de policía, desprotegido, sin ningún tipo de protección personal, portando un instrumento estatal como el arma, fuera del servicio, porque además no tengo plata para pagarte el salario 24 horas, te pago por 8 horas. Y como soy peronista, yo no puedo, digamos, exigirte que vos seas policía 16 horas más, Claro. digamos, en momentos en los que vos podés estar en un supermercado con tu hijo y demás, y tenés que actuar de policía para prevenir el crimen, una locura. Yo te voy a exigir que seas un gran policía en el horario de policía. Fuera de eso, vos sos una persona como cualquier otra. Esa idea era una idea que chocaba mucho, porque la gente quería llevarle el arma a su casa, quería seguir siendo policía 24 horas. Y a mí me parecía algo extremadamente loco, ¿no? Digamos, costó mucho, pero bueno, la idea era esa. Porque además, cuando el policía o la policía empiezan a entender eso, que esto es un trabajo, empiezan a tener un vínculo más estrecho con la sociedad. Absolutamente. El cliente puede ser el Poder Judicial, puede ser el gobierno, pero el principal cliente es la gente en el aeropuerto. Por supuesto. Perdón, la interrupción. No. Y bueno, un poco esto de tratar de, digamos, de focalizarnos estrictamente en lo nuestro. Y retomando algunas cuestiones que vos decías de cómo la inteligencia criminal asiste al investigador. Y vuelvo a lo anterior. Nosotros investigábamos a la vieja usanza, con los medios que En la teníamos, PAN, en la época de la Fuerza en la Aérea. PAN, y teníamos determinados accesos a, no sé, bases de datos de patentes de auto, en ese entonces Registro Nacional de las Personas no, pero sí de telefonía. Entonces, cada uno, en forma individual, inclusive en la misma dependencia, cada uno iba copiando esa información y, lógicamente, como no había nada estructurado, quedaba ahí. Quedaba en cada uno. Quedaban cada uno. Claro. O sea, lo que nos posibilitó la existencia de esa columna vertebral de ambos agrupamientos, que es la inteligencia criminal, es
abrirnos ese universo y poder tener esa capacidad de vincular. Porque vos hablabas, bueno, vos Fabián, hace un ratito decías que ibas y le demostrabas al Poder Judicial los avances de su investigación, Claro. pero esto te daba un plus, era la justificación. Ya no dependía de que Marcelo o Fabián fueran personas de confianza, sino porque uno ya iba con un informe, Exacto. con un poco más de carne, mucho más robusto, de poder de alguna manera demostrar de que realmente estaba vinculado y a través de qué cuestión, digo. Algo tan básico que hoy lo escuchamos tanto. Y otro entre tema comillas. importante, perdón Marcelo, que seguramente, ustedes fueron hacedores de eso, con lo cual nosotros lo pensamos, pero ustedes lo ejecutaron. Y eso tiene una importancia, a mi modo de ver, superlativa. Además, cuando vos institucionalizás toda esa información en un esquema institucional de inteligencia criminal protocolizado, podés vincular la información producida en distintos momentos históricos, Claro. en distintos lugares y en distintas causas, pero que hacen a un mismo problema criminal o a organizaciones que están relacionadas o a modalidades que te permite comparar y tener una mirada mucho más inteligente, mucho más integral del fenómeno criminal que tenés que prevenir. Eso me pareció importante. Yo recuerdo unos informes que leí, yo ya no estaba en la PCA, pero las primeras operaciones que hicimos en Rosario, en la última etapa mía y después inclusive con Germán, y en el interregno, digamos, se hicieron grandes investigaciones en Rosario y recuerdo un informe de un analista de inteligencia que había agarrado 3 o 4 causas de Rosario, las había vinculado entre sí, y en el informe decía: la policía de la provincia de Santa Fe en Rosario es la que está regulando el negocio del narcotráfico, pero había organizaciones que se estaban autonomizando de la policía y había primeros indicios de violencia. Ese informe era del 2012, la antesala del estallido de la violencia. Esos informes que eran de la PCA eran tremendamente aleccionadores. ¿Por qué? Porque con información de causas diferentes, lo que le permitía ver a la policía y eventualmente al poder político es: cuidado con esto que está pasando acá en Rosario. Es que todos nos nutrimos de eso. Digo, el claro ejemplo somos nosotros. Digo, porque no solamente el investigador tenía acceso a la información que entrecruzaba, sino que la institución en cuestiones operativas, ya no vinculadas al delito, sino a lo prevencional, también se podía hacer de esa información. ¿Por qué? Y porque había cosas muy interesantes que te aportaba. Por ejemplo, modus operandi, si tus equipos de control que normalmente utilizamos en la cuestión rutinaria de la prevención del delito eran aplicables a esos nuevos fenómenos. Digo, todos nos vamos a ir nutriendo, inclusive, bueno, también en un momento de la etapa, conforme a lo que tenemos estructurado, la conducción política consulta a sus unidades si tiene que comprar un objeto determinado o no, o un aparato o no. Claro, dependiendo de las necesidades operativas. Exactamente. Digo, eso está normalizado. Digo, una vez al año nos juntamos y debatimos y uno expone, justifica si tiene que modificar un determinado instrumento de control, no sé, me acuerdo en un momento los reactivos químicos de detección de droga. Claro. Había toda una polémica acerca de eso, porque lógicamente nosotros no somos una entidad, digamos, divorciada del Estado Nacional. Nosotros nos tenemos que estructurar y encaminar a cómo es el sistema de compras del Estado. Entonces, claro, cada cosa que tenemos que comprar hay que eso es interesante, Marcelo, pero las necesidades operativas y los avances tecnológicos y la disponibilidad financiera, ustedes las tenían que tener en cuenta, pero lo que se compraba era lo que ustedes necesitaban para operar. Entonces, ahí está el esquema PCA. Ese es el esquema. El esquema PCA. Y yo me dedico a eso. Eso es maravilloso. No salió bien, no lo digo maravilloso, a ver, lo digo con humildad total. Nosotros lo que pensamos, y todos, y lo fuimos, porque ustedes también estuvieron en todo lo que fue la protocolización que llevó adelante Germán Montenegro entre el año 2012 y 2015. Nosotros pensamos, la inteligencia es la que te muestra el fenómeno criminal.
el área operativa planifica la intervención sobre la base del problema criminal. Y el área logística es la que va determinando, conforme las operaciones que se están haciendo, qué es lo que se necesita para operar. Exacto. Para nosotros, inteligencia, operación y logística tiene que estar muy unido. Ese es el ciclo, esa es la novedad operativa que nosotros inauguramos en la PCA. No sé hoy si está funcionando bien o mal, pero es lo que de alguna manera nosotros consideramos que eso nunca tiene que estar divorciado. Las policías tradicionales que tienen la dirección de inteligencia por un lado, la dirección de operaciones por otro y la dirección de logística separado de esto. Entonces ahí es donde se produce un problema enorme porque no se integra la labor policial sobre la base del control del crimen. Como para nosotros el problema era el crimen, teníamos que tener esto integrado de esta manera. Con una particularidad, si me permitís, muy breve. Ese esquema que se instala en el SEAC, Inteligencia, Operaciones y Logística, al replicarse en las unidades regionales, hace que el flujo de información sea horizontal acá, pero a su vez vertical entre las unidades regionales con el SEAC. Digamos, lo cual potencia muchísimo más las posibilidades que te da esa forma de operar, ese tipo de policiamiento. Era simplemente eso. Marcelo, Y te agrego a eso. Sí, por favor. Y también era democrático. ¿Y por Claro. qué lo significó? Porque cuando armabas un protocolo que de alguna manera regulaba la actividad policial, se convocaba a representantes de las unidades y se debatían. Se debatían inclusive a tal punto de modificarse algún articulado, porque te entendíamos también que la cosa no solamente era en Buenos Aires, que había cuestiones que no se podían aplicar, por ejemplo, en la Patagonia, pero sí en el norte. Entonces, se convocaba, hacíamos una especie de mini congreso y todos debatíamos y de alguna manera íbamos aportando lo que nosotros consideramos que era importante. Eso sí, una vez que se llegaba a la conclusión, ese era el norte, ¿no? Había una decisión institucional. Miren qué importante, estos dos jefes de policía están diciendo que convocaban a los distintos jefes para consultar, intercambiar y llevar adelante un taller para ir diseñando modelos, protocolos, revisando la actuación. ¿Entienden que esto no pasaba en otras instituciones policiales? No pasa en otras instituciones policiales. Y tengo una anécdota sobre eso, que fue, vos recordarás, en un momento el juez federal que estaba en Bariloche, en una reunión, planteó Moldes, planteaba las dificultades que le planteaba a él la Cámara, en algunos casos para algunos allanamientos. Eso se zanjó, me acuerdo porque participé en esa reunión, en la redacción del artículo 15 de la ley, creo que, no me acuerdo de memoria, puede ser el 14 o el 15, donde se establece la jurisdicción territorial del tema de las investigaciones. Estuvimos, junto con otras personas, en la redacción del artículo de la ley. Para mí eso fue decir, bueno, participar de la redacción de un artículo, de una ley. Digo, bueno, ya, a ver. No. Yo recuerdo muy bien el caso de Moldes porque esa investigación desemboca en la desarticulación de una organización narcotraficante de amplia envergadura que operaba en Bariloche, tenía su núcleo central en Buenos Aires, pero también operaba en Río Gallegos. Claro. Ustedes tienen que recordar que se hicieron allanamientos, la PCA hizo allanamientos en el año 2007 en Río Gallegos, que era la capital de la provincia del presidente de la Nación. Era la capital de la provincia del presidente de la Nación. Y esa operación, yo estaba al frente de la PCA, se hizo en el más absoluto sigilo. Me acuerdo que fue una operación, digamos, bajo la esfera de directivas del juez Molde de Bariloche, porque era una organización que operaba. Se hicieron allanamientos simultáneos en algunos barrios de Capital Federal, exitosos, y también allá. Y allá se secuestra, creo que 100 kilos de cocaína pura. Aproximadamente. Que se irían a embarcar para Europa saliendo por el puerto de Río Gallegos. ¿Ustedes se imaginan cómo sonó el teléfono mío? No. Cuando de repente salieron unos marcianos de abajo de las piedras. Claro. Y detienen una camioneta, unas personas, Sí. digamos que iban en una camioneta, se sabía que había droga, se secuestra la droga en las narices de la policía provincial
y no habíamos avisado a nadie, porque el acuerdo mío con el presidente y con el ministro del momento, y yo no puedo estar avisando de esto. Claro. Por supuesto que recibí alguna queja, pero algo así. Ahora, cuando yo le explico el éxito de esa investigación y por qué la importancia del sigilo de una organización internacional, porque aparte habíamos detenido extranjeros en Río Gallegos, claro, adentro del hotel, sí, señor, en el centro de Río Gallegos. Exactamente. Fue algo completamente inesperado. Debo reconocer la importancia de tener una conducción política con cojones y comprometido con lo que estábamos haciendo nosotros. Néstor Kirchner dijo, está bien esto. Así se tienen que hacer las cosas. Porque yo, sin dar nombres, recibí la reprimenda de algunas autoridades gubernamentales de cómo vamos a hacer semejante procedimiento en la ciudad del presidente sin que el presidente lo supiera, porque el presidente no tiene que saberlo, ni el entorno del presidente, para el éxito de la investigación. Y ese fue el compromiso que nosotros tuvimos. Y el presidente Néstor Kirchner dijo, tiene razón Marcelo. Lo que pasa es que eso después empezó a granjear, digamos, diferencias, porque para los códigos de la política, aún para compañeros que veían que lo que estábamos haciendo estaba bien, veían que eso no es tan confiable. Bueno, la importancia para nosotros es que para eso estabas vos y no nosotros. Exacto. Nosotros muy estábamos bien, Marcelo, para otra cosa. No, nosotros no, y vos pusiste ese ejemplo, pero... Sabíamos no sé, que el teléfono que iba a sonar no iba a ser el nuestro. No iba a ser el nuestro. Bueno, eso te da... pero que se entienda que la importancia de que no iba a sonar mi teléfono era para el éxito de lo que estaba haciendo, ¿no? No es una cuestión personal. Claro. Yo recuerdo la causa de Antonini Wilson, por ejemplo. Qué interesante. Yo tuve a cargo... Para que la gente entienda, perdón Marcelo, es muy interesante esto. Antonini Wilson es en un vuelo de aviación general que venía de Venezuela con funcionarios del gobierno, una agente de la PCA, de apellido Telpuc, digamos, hace un control de equipaje de uno de los que venía en ese vuelo y se descubren 780, 790 mil dólares y se produce una crisis importante, porque aparte de todo eso acontece en plena campaña electoral del año 2007, eso creo que fue agosto del 2007, donde ya estaba postulada como candidata a presidenta la compañera Cristina Fernández. Y bueno, nosotros, si bien teníamos esa línea investigativa que estaba en ese momento en cabeza de la fiscal en lo penal económico, empecé a trabajar fundamentalmente en el aeropuerto de Seiza y Aeroparque y pude desarrollar todas mis tareas sin siquiera avisar a la conducción, digo. Yo sabía que había de alguna manera un run run que decía que el gobierno estaba de alguna manera poniendo la mirada en el desarrollo de la investigación, y la verdad que yo trabajé absolutamente libre, sin avisar, solamente sí, cumpliendo con lo protocolizado, que es presentar órdenes de servicio, sí, claro, porque iba a mover personas y bienes del Estado, así que como está estructurado dentro de la PCA, uno hace un aviso y se mueve. Y la verdad que siempre desarrollé las tareas, estaba en ese entonces Germán a cargo, creo, de la Dirección Nacional, y ni siquiera tomaba contacto con él. Yo eso es una etapa posterior. En el momento que estalla y se hace el procedimiento, año 2007, que estaba Nicolás Rodríguez Gámez en el área de seguridad preventiva, vos estabas, ¿no? Sí. En SEA, que eso movió la estantería. Fue una crisis. ¿Por qué? Porque la oposición política, el grupo Clarín, etcétera, se valieron de ese procedimiento para ir contra el gobierno. El problema es que algunos compañeros del gobierno creían que yo había hecho esa operación con la CIA, unos decían con la CIA, el otro con el FBI. El único que dijo esto no es así, porque tenía claro cómo habían sido las cosas, era el expresidente Néstor Kirchner. Dijo, yo me entero ahora por vos. Nosotros soportamos mucha presión, sí, no, me imagino. Sí. Yo me acuerdo que la llamé a la gente Telpuc y le dije, mirá, a vos te van a hacer careo con el de aduana,
porque la sensación que teníamos en ese momento es que los de aduana sabían de eso. Vos lo único que tenés que hacer es decir la verdad. Nosotros te vamos a bancar, porque ella era una gente que venía de la PAN y yo lo que no quería, que ella entendiera que nosotros la íbamos a entregar. ¿Me entendés? Yo creo que eso refuerza mucho más un concepto que diste al principio. Uno es policía y se dedica a eso. Acá uno no le pone la mirada política. Yo, durante todos mis años de función y de tarea, jamás vinculé una cosa política. No hizo falta. No hizo falta. La política la hace la conducción. Yo me dedico a otra cosa. Es la política institucional. Si querés, poné las dos. Porque yo soy policía, no soy Claro. Yo no pertenezco a un agrupamiento político no, yo me dediqué a ser policía nada más. Está muy bien. Y tuve la fortuna y la suerte de estar en una institución que justamente pregona esta cuestión y bueno, me permitió, no sé, porque aparte de otra cosa, a vos te conocí en el 2005, pero terminé mis funciones en el 2019. Pasaron varias gestiones en el medio, y sin embargo uno se dedicó a lo mejor ya no era investigador en mis últimas épocas, sí, volcado más a la cuestión operativa, digamos, desde la operación, digamos, desde la gestión de los recursos. Sí, más pero estratégico. Pero lo que quiero significar es sacar esto de que el policía siempre tiene una mirada política atrás de lo que investiga. No es así. Hubo algo que yo tomé una decisión en algún momento, que vi un nicho de oportunidad institucional, hablando con algunos jueces, fiscales, porque simultáneamente el presidente Néstor Kirchner en el 2007 me da la tarea de conformar lo que llamó el programa Verdad y Justicia, de respaldo de los juicios de lesa humanidad, porque yo le había dicho, presidente, usted es el Estado, nosotros, aquellos que obstruyen los juicios de lesa humanidad, son o los implicados, o sectores políticos vinculados a los implicados, o actores judiciales aliados con los implicados. No los tenemos que tratar como adversarios políticos, sino que los tenemos que tratar penalmente. Están obstruyendo investigaciones, están cometiendo delitos. Les tenemos que aplicar la ley con toda la fuerza que el Estado de Derecho implique. Y eso le hizo un clic al presidente y me pone al frente de ese programa. Y ahí yo dije, hay que poner a la PCA a investigar delitos de lesa humanidad, porque el resto de las fuerzas federales y provinciales tenían una suerte de complicidad y de cierto inactivismo frente a los delitos de lesa humanidad. No querían investigar los hechos de la dictadura, porque se sentían que eran parte o fueron parte de eso. Y ahí dije, la PCA tiene que intervenir en esto. Y ahí nos metimos fuerte en causas con varios jueces que se dedicaban a eso, y nos fue muy bien. Contanos. Bueno, una síntesis. Vos lo ves en términos de, digamos, desde el punto de vista político, pero yo lo miro desde el punto de vista operativo. Y realmente para nosotros fue muy especial y muy laborioso hacerlo, porque lo que nos fuimos dando cuenta, que a medida que íbamos recibiendo requerimientos de la justicia o de las fiscalías también, pidiendo información de determinadas personas, lo que fuimos viendo, a través de lo que hablamos hace un ratito, que la misma persona estaba siendo requerida o investigada por otras jurisdicciones. Esto se dio, me parece, con una lógica delictual, lo llamamos hoy, porque hay muchas condenas ya y no podemos hablar libremente de eso, de que no es solamente una cuestión, no era una cuestión regional, sino era una cuestión nacional. Entonces, había algunas personas que circunstancialmente por actos de servicio habían prestado, no sé, un par de meses en Tucumán, también lo habían hecho en la zona de Bahía Blanca o en la Patagonia. De hecho, en un momento, y un poco reforzando lo que vos decías, teníamos requerimientos de prácticamente todas las provincias, no era solamente de aquí, de Buenos Aires, o como decís vos, de un par de jueces. Me parece que
Es que el tema fue, Marcelo, cuando empezó a funcionar bien. Que el en boca nos fue de alguna manera, y bueno, de hecho yo en algún momento lo planteé a la conducción, porque digo, ya en un momento no teníamos la capacidad, si no empezamos a gestionar un poquito las fechas, gestionar un poco los esfuerzos, porque ya no se podía. Yo me acuerdo, Marcelo, una anécdota tuya, yo creo que vos también estabas, Fabián, que cuando empezaron ustedes con todas estas causas, un día te la cruzaste a Elena Mariani, que estaba dirigiendo el programa Verdad y Justicia, y le dijiste: Elena, danos una mano, necesitamos capacitarnos para entender cómo fue el esquema represivo de la dictadura. Absolutamente. En la lógica que hablábamos anteriormente, porque si no nos perdemos en datos menores y no tenemos el panorama del conjunto. Entonces necesitamos saber cómo era el esquema represivo para poder tener más eficacia en las investigaciones. Mira, me parece que eso tiene como Por ahí no lo recordabas esa anécdota, pero sí, Elena claro, Mariani, sí, ahí el programa Verdad y Justicia los capacitó. Sí, claro, claramente. No, un poco lo que... inclusive Ahora, perdón, lo interesante de esto, un jefe policial le pide a un programa de derechos humanos: denos una mano porque queremos tener un panorama integral del fenómeno. Es que nosotros estábamos en pañales, entre comillas, de ese tipo de delito. Digo. Pero ustedes miden la importancia en la democracia argentina de ese gesto. Desde ya, sin duda alguna. El gesto de ustedes. La cuestión estaba en que los jueces nos daban tareas, no digo pequeñas, pero sí tareas específicas, con lo cual vos te perdías todo de cómo venía evolucionando causas que eran tremendamente grandes, he pasado, te confieso, he pasado días buceando la internet para tratar de encontrar información vinculada donde íbamos nosotros a participar, porque lo que veíamos era que era un fenómeno que a lo mejor no se iba a volver a reproducir. De hecho, es un acto irreproducible para el Código Procesal, pero para nosotros veíamos la oportunidad, como lo hacemos con la trata, como lo hacemos con la droga, como lo hacemos con el lavado, fundamentalmente con el lavado, es vos te perdés la oportunidad de poder extraer después lo que puede ser una prueba. Digo, si vos no compulsás mínimamente de cómo viene la investigación, nombre, empresas, quid, domicilios, vehículos, etcétera, le haces un flaco favor a la investigación entrando a ciegas en un domicilio que ya el juez también tiene mucho reparo en dártelo, porque bueno, es un derecho constitucional, ¿no? Perdón, eso a nivel federal, ¿eh? Si estuvieras en la provincia de Santa Fe, te dan órdenes de allanamiento y entrá donde quieras, hacé lo que quieras. He vivido toda mi vida. Por eso es un sistema penal tan precario el de Santa Fe, ¿no? Yo le digo a mis hijos hoy, te confieso una charla que tuvimos el verano pasado, porque vemos en los controles vehiculares normales de las policías provinciales, que revisan bolsos y le abren baúles, vos ves las prendas de las personas en la calle, porque no hay otro lugar. Entonces vos decís, cómo a nosotros, en la justicia federal, nos costaba tanto justificar siquiera la apertura de un bolso. No te hablo de allanar un domicilio, ¿no? Porque eso mucho más. No, bueno, claro. Esas son las bondades de la democracia. Y eso es lo que tenemos que defender. Digo, los políticos, vos y nosotros como policías también. Digo, yo no tengo por qué entrar a una casa que no hace falta entrar. Digo, no tengo que tener esa facultad, porque eso va en desprestigio de mi propia función. Digo, tenemos que harto fundamentar el por qué. Y bueno, y la charla que tuve con mis hijos es, mirá, si algún día me paren, me quieren abrir el bolso, seguramente yo voy a cuestionarle, porque a mí me costó mucho justificar la apertura de un bolso a las 3 de la mañana, hinchándole las pelotas a un fiscal o a un juez de lo que yo estaba viendo y mi intención de abrir, porque yo intuía que estaba en presencia de un delito. Digo, en homenaje, a lo mejor, a esos funcionarios del Poder Judicial que me han atendido a las 3 de la mañana, tenemos que de alguna manera, ¿no?, aleccionar a aquel que se cree que tiene la atribución para hacer lo que quiera, y realmente no es así. Uno creo que tiene que defender muy mucho su trabajo. Vos defenderás el tuyo, a lo mejor perderás unos kilos para eso, y yo
defiendo el mío, que lo único que hace es, digamos, fortificar la idea del ciudadano a quien le debemos nuestro sueldo, nuestro devenir institucional, respetando sus derechos. Digo, me parece que eso hoy, por ejemplo, nosotros lo tenemos marcado en la espalda. Bueno, ¿no? eso constituye un prestigio invaluable. Absolutamente. Invaluable. Eso lo ganó la democracia. Dos jefes policiales dicen esto. Fabián Drobandi, Marcelo Pultera, dos queridos amigos hoy, subordinados hace unos años atrás, con los que construimos la Policía de Seguridad Aeroportuaria, primer policía de la democracia. Me enorgullece escucharlos decir esto. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para que la política entienda que hay que fortalecer este tipo de trabajo policial, que esto que han mencionado ellos, esta locución que ha hecho brillantemente el policía Marcelo Pultera, es el resultado de un proceso de construcción institucional democrática, yo diría hasta ahora único en la Argentina, a nivel federal, muy olvidado por la política argentina, lamentablemente muy olvidado por el peronismo, que a veces presta atención a trivialidades, presta atención a puestas en escenas, y que está lleno de curanderos. Esta institución policial la conformamos en el marco de la decisión política de un presidente peronista que además nos garantizó las condiciones político-institucionales para poder llevar adelante esto que ellos han comentado. Cuando hace un tiempo se hizo un homenaje, después de 16 años de fundada la Policía de Seguridad Aeroportuaria, me invitaron a exponer al respecto y dije, el verdadero hacedor de esto no fuimos nosotros. Marcelo Pultera, Fabián Drobandi, todo el equipo nuestro, Marcelo Saín, sino que fue Néstor Kirchner. Porque más allá de los detalles de este modelo y de esta forma de organización, se podrán imaginar los compañeros y compañeras, las personas que nos están viendo, que no podía estar el presidente, ni siquiera el ministro, al tanto del detalle fino de algunos de los aspectos que hablamos acá, pero sí entendían de que había que llevar adelante un proceso de cambio institucional de amplia envergadura. Y eso después lo continuó Cristina Fernández. Gran parte de la reglamentación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se hizo bajo los dos gobiernos de la compañera presidenta Cristina Fernández. Eso después se fue diluyendo en el tiempo. Inclusive en el último gobierno peronista, la PCA ya entró, si se quiere, a llevar adelante algún tipo de tareas ajenas a lo que es el control criminal en el ámbito aeroportuario y la investigación de tramas complejas a través del sistema aeroportuario. Pero más allá de eso, me parece que hay que tener en cuenta esto, hay que volver a ponerlo arriba de la mesa y decir, tenemos una deuda pendiente de la democracia, es la modernización y reforma del sistema federal de seguridad pública, entre ellos del sistema policial de seguridad pública, y el peronismo tiene que ser el gran actor de esa reforma. La derecha no lo va a hacer, la derecha hace lo que estamos viendo, el show represivo que estamos viendo hoy en la Argentina. Esto es un deber del peronismo, pero por favor, demos unos sándwiches y algunas bebidas sabrosas a los curanderos del peronismo y dejemos que esto lo hagan las generaciones jóvenes del peronismo que están dispuestos a enaltecer la historia del peronismo en materia de seguridad pública. Muchas gracias a todos y todas.